Vamos a realizar el siguiente ejercicio también de cuartiles, deciles y porcentiles, pero ahora utilizando una tabla de frecuencias acumuladas con datos agrupados. Entonces, para esto, lo primero que debemos interpretar es el problema nos pide determinar el primer cuartil, el sexto decil y el 35º porcentil de la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Tenemos por aquí los límites inferiores y superiores, las marcas de clases, las frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, y adicionalmente tenemos por aquí una interpretación de cuáles datos se encuentran en cada categoría. Esto lo podemos tomar en cuenta a partir de la frecuencia acumulada. Desde luego que en la primera categoría tenemos desde el primer dato hasta el dato 3758, que es lo que nos indica por aquí. En la siguiente categoría, pues vamos a iniciar con el siguiente dato después de la frecuencia acumulada, que sería 3759, hasta el último de la frecuencia acumulada, que es 7393. En la siguiente categoría tendríamos la frecuencia acumulada a partir de la anterior, el siguiente es 7394 y termina con la frecuencia acumulada, y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar a calcular el valor del cuartil o del decil o del porcentil es encontrar la posición que nos están pidiendo, y para ello anteriormente recuerden que tenemos fórmulas que vimos en el video anterior. Entonces primero nos piden calcular la posición del primer cuartil. Entonces posición del cuartil, recordemos que es la siguiente: tenemos i por n más 1 sobre 4. Entonces, como nos piden el primer cuartil, la posición del cuartil 1 es igual a 1 por n, pero n es el total de datos. ¿De dónde vamos a sacar esa información? De la última frecuencia acumulada, que siempre va a ser el total de datos. Por lo tanto, aquí n valdría 14.708 más 1 entre 4. Ahora, vamos a resolver esto. 14.708 más 1 es 14.709 entre 4. Luego 1 por 14.709 es 14.709 entre 4, y esta división 14.709 entre 4 nos da 3.677.25. Entonces tenemos que esa es la posición de nuestro primer cuartil. Vamos a buscar este número en nuestras categorías y ver en cuál categoría se encuentra. Como es un número, como la primera categoría, la frecuencia acumulada es 3758, quiere decir que todos los números antes de esa frecuencia están en esa categoría, y como esa es la posición que estamos buscando, quiere decir que en esta primera categoría se va a encontrar nuestro primer cuartil. Entonces vamos a ubicar lo siguiente. Tenemos por acá una fórmula ya para encontrar el valor del cuartil, porque esto solo es posición, ¿sale? Ahora vamos a buscar el valor de esa posición. Entonces necesitamos algunos datos. Necesitamos el límite inferior, que está por aquí. Necesitamos el valor de n, ya lo tenemos por acá. El valor de i, pues es el del cuartil que estamos buscando, eso ya lo conocemos. Ahora, la frecuencia acumulada anterior a la categoría en la que estamos trabajando, pero como esa es la primera categoría, pues no hay una categoría anterior, entonces la frecuencia acumulada anterior pues va a ser 0. Necesitamos también la frecuencia absoluta de la categoría, que es esta que está por acá, y por último necesitamos el valor de c, que recordemos que esa es la amplitud de la clase. También recordemos que el valor de la amplitud de la clase lo podemos obtener restándole a un límite siguiente, restarle el límite en el que estamos trabajando, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí, si estamos trabajando con la categoría 1, el límite inferior siguiente es 35.5. Entonces, a eso le vamos a restar el valor de la categoría en la que estamos trabajando, que es 30.5. Y esto es igual a 5. Quiere decir
que nuestra amplitud de la categoría es 5. Ahora, podemos observar que en todas las categorías la amplitud es la misma, por lo tanto, este valor nos va a servir también para los siguientes cálculos. Entonces, vamos a calcular ahora el primer cuartil. Ya tenemos el valor de I es 1 porque nos piden el primer cuartil. Entonces, vamos a sustituir en la fórmula. Tenemos límite inferior, tenemos que es 30.5 más el valor de I, que es 1 por N, ¿sale? Y N es 14.708, entonces 1 por 14.708 es 14.708. En este caso, porque porque el valor de I es 1, entonces pues ya sabemos que 1 por lo que sea nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces 14.708 entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior, pero hemos dicho, como no hay ninguna categoría antes, entonces este valor es 0, sobre la frecuencia absoluta, que en este caso la frecuencia absoluta pues es la frecuencia de esa categoría, y la tenemos por aquí, es 3.758, y finalmente multiplicamos por 5, que es la amplitud de la clase. Vamos ahora a empezar a resolver esto. Tenemos 30.5 más 14.708 entre 4, 14.708 entre 4 es igual a 3.677, menos 0 pues nos va a dar exactamente lo mismo, 3.677 sobre 3.758 por 5. Hacemos la división, aquí nos da igual 30.5 más 3.677 entre 3.758 es igual a 0.9784 multiplicado por 5. Hacemos la multiplicación primero por regla de jerarquía de operaciones. Entonces 30.5 más 5 por 0.9784 nos da igual a 4.89, y por último hacemos la suma. 30.5 más 4.89 es igual a 35.39. Por lo tanto, este es el valor del primer cuartil. Vamos a apuntarlo por acá arriba. Cuartil 1 tiene un valor de 35.39. Recordemos que de acuerdo a lo que habíamos observado anteriormente, quiere decir que el 25% de los datos va a ser menor o igual a 35.39, ¿sale? Entonces ya tenemos el primer dato. Vamos a hacer ahora el sexto decil, y cabe mencionar por aquí que de hecho la fórmula es también muy similar. Lo único que va a cambiar es que ya no va a ser cuartil, sino es el decil y ya no se va a dividir entre 4 en la parte de arriba, sino que como estamos hablando de deciles, se va a dividir entre 10, ¿sale? De ahí en fuera, los datos que requerimos son exactamente los mismos. Entonces ahora vamos a hacer igual el cálculo de la posición del decil que nos están pidiendo. Entonces vamos a borrar esto, y ahora recordemos que para los deciles, vamos a hacer un cambio de color. Para posición del decil vamos a tener I por N más 1 sobre 10. Entonces ahora hacemos esto. Tenemos por aquí que nos piden el sexto decil, por lo tanto la posición del decil 6 es igual a I, que vale 6, por N, y el total de datos es 14.708 más 1 sobre 10. Tenemos ahora 14.708 más 1 es 14.709, multiplicado por 6 y dividido entre 10. Multiplicamos esto por 6, nos da 88.254 entre 10, y esta división nos toca a 8.825.4. Por lo tanto, esta es la posición del decil 6. Entonces,
Esta posición la vamos a encontrar en la tercera categoría, ¿sale? ¿Por qué? Porque en esta categoría está del dato 7.394 a 10.477 y este valor se encuentra en medio de ellos. Entonces, quiere decir que ahora vamos a trabajar con la categoría 3. Vamos a identificar los datos que vamos a requerir. Nuevamente es límite inferior, que está por acá. Tenemos el valor de n, que ya lo conocemos. Tenemos la frecuencia acumulada anterior, ahora sí, la tenemos por acá. Hay una frecuencia anterior y hay una frecuencia acumulada. Luego la frecuencia absoluta de la categoría está por aquí. Y por último la amplitud de la clase, que ya habíamos dicho que vale 5. Eso lo habíamos calculado anteriormente. Entonces vamos a sustituir. Vamos a buscar el decil número 6. Entonces tenemos límite inferior es 40.5 más el valor de i, tenemos por aquí, pues i vale 6 multiplicado, sale, aquí está multiplicado, hace el puntito, por el valor de n, que es 14.708. 14.708 sobre 10 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 7.393, dividido entre la frecuencia absoluta, que es 3.084, multiplicado por la amplitud de la clase, que es 5. Empezamos a resolver. Tenemos 40.5 más 6 por 14.708 es igual a 88.248 entre 10 menos 7.393. ¿Sale? Aquí es 93. Ahí está. Sobre la frecuencia absoluta, que es 3.084 por 5. Hacemos ahora esta división. 40.5 nos queda lo mismo, más 88.248 entre 10 nos queda 8.824.8 menos 7.393 dividido entre 3.084 multiplicado por 5. Seguimos con nuestras operaciones. 40.5 más, hacemos la resta, 8.824.8 menos 7.393, nos queda 1.431.8 dividido entre 3.084 multiplicado por 5. Hacemos la división. 1.431.8 entre 3.084, esto nos queda 40.5 más la división, nos queda 0.4642 multiplicado por 5. Vámonos para acá arribita, nada más. Ahora hacemos la multiplicación primero por jerarquía de operaciones. Nos queda 40.5 más 0.4642 por 5 es igual a 2.321. Y finalmente, haciendo la suma, pues 40.5 más 2.321 nos queda como 42.821. Y este es el valor del decil número 6. Por lo tanto, vamos a escribirlo acá arriba. Decil número 6 es igual a 42.821. Entonces, quiere decir de una manera interpretada que el 60% de los datos va a ser menor o igual a 42.821. Entonces, ya terminamos con el decil. Por último, vamos a calcular el 35º porcentil. Borramos nuevamente todo esto, ¿sale? Y también vamos a considerar que la fórmula para los porcentiles, pues nuevamente es muy similar a la que ya vimos de cuartil y para decil,
Lo único que va a cambiar es que vamos a sustituir aquí. Tenemos aquí que ya no va a ser decil, ¿sale? Sino que va a ser porcentil. Y obviamente ya no vamos a dividir entre 10, sino que vamos a dividir entre 100. De ahí en fuera, los demás datos nuevamente son los mismos. Entonces, recordemos que primero calculamos la posición del porcentil que vamos a buscar. Y recordemos que es I por N más 1 sobre 100. Ahora bien, tenemos aquí que es el 35º. Quiere decir que es la posición del porcentil 35, 35º. Entonces I vale 35, N vale otra vez 14.708. Luego dividido entre 100, hacemos esta multiplicación. Tenemos por aquí 35. Bueno, perdón, aquí es menos 1 antes de hacer la multiplicación, pero más 1. Entonces aquí es 35 por 14.708 más 1, 14.709 sobre 100. Multiplicamos 35 por 14.709, nos da 514.815 sobre 100, y esto nos da entre 100 nos da igual a 5.148. 5.148.15. ¿Vale? Entonces quiere decir que esta es la posición que vamos a buscar en la tabla de frecuencias. Vamos a observar que esta posición 5.148.15 se encuentra en la segunda categoría, ya que nuestra frecuencia acumulada es mayor al número que estamos buscando, ¿sale? Y aparte podemos observar que en esta categoría se encuentran los datos del 3.759 al 7.393, entonces este valor está en medio de esos extremos. Por lo tanto, vamos a trabajar ahora con la categoría 2. Nuevamente, identificamos los datos de la fórmula. Necesitamos el límite inferior que está por acá. Necesitamos también el valor total de los datos, ya lo tenemos ubicado otra vez. Necesitamos también la frecuencia acumulada anterior, que es esta de acá, la categoría anterior. Y necesitamos la frecuencia absoluta de la categoría en la que nos encontramos. Y también el valor de C, pues una vez más recordemos que vale 5. ¿Sale? Eso ya lo habíamos calculado. Entonces vamos ahora a sustituir en nuestra fórmula para los porcentiles. Entonces queremos encontrar el porcentil 35. Entonces el límite inferior es 35.5 más, ahora vamos a tener por acá, el valor de I es 35 multiplicando a 14.708 sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 3.758. Eso dividido entre la frecuencia absoluta, que es 3.635, y por último multiplicado por la amplitud, que es 5. Vamos a desarrollar estas operaciones. 35.5 más, vamos a multiplicar 35 por 14.708 es igual a 514.780. 514 514.000, 780, no es punto, es corrido, 514.780 sobre 100 menos 3.758 dividido entre 3.635 por 5. Hacemos esta división. 35.5 más 514.780 entre 100 es igual a 5.147.8
5.147.8 menos 3.758 entre 3.635. ¿Vale? Hacemos ahora, bueno, multiplicamos por 5, luego hacemos la resta, 35.5 más 5.147.8 menos 3.758 nos da un total de 1.389.8 dividido entre 3.635. ¿Sale? Entonces, más corrimos por aquí tantito que se vea bien este número. Dijimos que es 1.389.8. 1.389.8. Ahí está. Entre 3.635 multiplicado por 5. Luego hacemos la división. 35.5 más. Dividimos 1.389.8 entre 3.635. Nos da un valor de 0.3823 multiplicado por 5. Vamos ahora a hacer esto por acá. Hacemos la multiplicación igual a 35.5. Multiplicamos .3823. ¿Sale? .3823 por 5 es igual a 1.91. Y por último hacemos la suma 35.5 más 1.91 y nos da el valor de 37.41, que es el valor del porcentil 35. ¿Sale? Y esto lo podemos interpretar como que el 35% de los datos va a ser menor o igual a 37.41. Entonces, con esto terminamos el problema. Si es un poco más extenso por la parte de la fórmula que es más larga, por lo tanto, sí hay que llevarlo paso a paso. Recordemos, ya sea decil, cuantil o porcentil, primero ubicamos la posición, encontramos en qué categoría va a caer esa posición y luego vamos a sustituir en la fórmula. De hecho, si se percatan o si se dan cuenta, la fórmula para el valor del cuartil, decil o porcentil, pues básicamente es la misma que de la mediana para datos agrupados. Lo único que cambia es que vamos a dividir entre otra cantidad la parte del dato n. Y también que va a cambiar que le agregamos aquí el valor de la i, que depende de qué posición estemos buscando de porcentil, cuartil o decil. Entonces, pues ya con eso terminamos este problema y pues bueno, seguimos para los demás temas.